persuasión. Autora Jane Austen. Capítulo 10. Capítulo número 10. Ocasiones no faltaron para que Ana pudiera observar. Llegó un momento en que, estando en compañía de los cuatro, pudo formar su propia opinión sobre aquel estado de cosas, pero era demasiado lista para darla a conocer al resto, sabiendo que no agradaría ni a la esposa ni al marido. A pesar de creer que Luisa era la preferida, no lograba imaginar, por lo que recordaba del carácter del capitán Wentworth, que pudiera estar enamorado de ninguna de las dos. Ellas parecían estarlo de él, pero, a decir verdad, no era el caso hablar de amor. Se trataba más bien de una apasionada admiración, que sin duda terminaría en enamoramiento. Carlos Hayter comprendía que casi no contaba. No obstante, Enriqueta por momentos parecía dividir sus atenciones entre ambos. Ana hubiera deseado hacerles ver la verdad y prevenir a todos en contra de los males a los que se exponían. Sin embargo, no atribuía malas intenciones a ninguno y se sintió satisfecha al descubrir que el capitán Wentworth no parecía consciente del daño que ocasionaba. No había engreimiento ni compasión en sus modales. Es posible que nunca hubiera oído hablar o hubiera pensado en Carlos Hayter. Su único error consistía en aceptar, que no es otra cosa la expresión que puede emplearse, las atenciones de las dos muchachas. Tras breve lucha, Carlos Hayter pareció abandonar el campo. Pasó 3 días sin dejarse ver por Uppercross, lo que significaba un verdadero cambio. Hasta rehusó una formal invitación a cenar. Mr. Musgrove, en una ocasión, lo encontró muy ocupado con unos voluminosos libros y consiguió que el señor y la señora Musgrove comentaran que algo le ocurría y que si estudiaba de tal manera acabaría por morir. María creyó aliviada que había sido rechazado por Enriqueta, mientras su marido vivía pendiente de verlo aparecer al día siguiente. A Ana, por su parte, le parecía bastante sensata la actitud de Carlos Hayter. Una mañana, mientras Carlos Musgrove y el capitán Wentworth andaban juntos de cacería y mientras las mujeres de la quinta estaban sentadas trabajando sosegadamente, recibieron la visita de las hermanas de la casa grande. Era una hermosa mañana de noviembre y las señoritas Musgrove venían andando en medio de los terrenos sin otro propósito, según afirmaron, que dar un largo paseo. Suponían que, poniéndolo así, María no tendría deseos de acompañarlas, pero esta, ofendida de que no se la supusiera buena para las caminatas, respondió al instante: «Oh, me gustaría ir con ustedes. Me gusta muchísimo caminar». Ana se convenció por las miradas de las dos hermanas que aquello era ni más ni menos lo que deseaban evitar, y se asombró una vez más de la creencia que surge de los hábitos familiares de que todo paso que damos debe ser comunicado y realizado en conjunto, a pesar de que no nos agrade o nos cree dificultades. Trató de disuadir a María de compartir el paseo de las hermanas, pero todo fue inútil. Y siendo así, pensó que lo mejor sería aceptar la invitación que las Musgrove le hacían también a ella, ya que por cierto era mucho más cordial. Con ella podría volverse su hermana y dejar a las Musgrove libres para cualquier plan que hubiesen trazado. «No sé por qué suponen que no me gusta caminar», exclamó María mientras subía en la escalera. «Todos piensan que no soy buena para ello. Sin embargo, no les hubiera agradado que rechazara su invitación.
Cuando la gente viene expresamente a invitarnos, ¿cómo podemos rehusar? Justo al momento de partir, volvieron los caballeros. Habían llevado consigo un cachorro que les había arruinado la diversión y a causa del cual regresaban a casa temprano. Su tiempo disponible y sus ánimos parecían convidarlos a este paseo, que aceptaron sin vacilar. Si Ana lo hubiese previsto, ciertamente se hubiera quedado en casa. La curiosidad y el interés eran lo único que la llevaba con gusto al paseo, pero era demasiado tarde para echar pie atrás, y los 6 se pusieron en marcha en la dirección que llevaban las señoritas Musgrove, quienes al parecer se consideraban encargadas de guiar la caminata. Ana no deseaba estorbar a nadie y, por ello, en los recodos del camino se las ingeniaba para quedarse al lado de su hermana. Su placer provenía del ejercicio y del hermoso día, de la vista de las últimas sonrisas del año sobre las manchadas hojas y los mustios cercados, y del recuerdo de algunas descripciones poéticas del otoño. Estación de peculiar e inextinguible influencia en las almas tiernas y de buen gusto. Estación que ha arrancado a cada poeta digno de ser leído alguna descripción o algunos sentimientos. Se ocupaba cuanto podía en atraer estas remembranzas a su mente, pero era imposible que, estando cerca del capitán Wentworth y de las hermanas Musgrove, no hiciera algún esfuerzo por oír su charla. Nada demasiado importante pudo escuchar, sin embargo, era una plática ligera como la que pueden sostener jóvenes cualesquiera en un paseo más o menos íntimo. Conversaba él más con Luisa que con Enriqueta. Luisa, sin duda, le llamaba más la atención. Esta atención parecía crecer y hubo unas frases de Luisa que sorprendieron a Ana. Después de otro más de los continuos elogios que se hacían al hermoso día, el capitán Wentworth señaló: ¡Qué tiempo admirable para el almirante y mi hermana! Tenían la intención de ir lejos en el coche esta mañana. Quizá los veamos aparecer detrás de una de estas colinas. Algo dijeron de venir por este lado. Me pregunto por dónde andarán arruinando su día. Me refiero, claro está, al trajín del coche. Esto ocurre con mucha frecuencia y a mi hermana parece no importarle para nada el traqueteo. «Oh, ya sé que a ustedes les gusta correr», exclamó Luisa, pero en el lugar de su hermana haría absolutamente lo mismo. Si amara a un hombre de la misma manera que ella ama al almirante, estaría siempre con él. Nada podría separarnos y preferiría volcar con él en un coche que viajar sin peligro dirigida por otro. Había hablado con entusiasmo. «Es verdad eso», repuso él, adoptando el mismo tono. «Es usted admirable». Después guardaron silencio por un rato. Ana no pudo volver a refugiarse en la evocación de algún verso. Las dulces escenas de otoño se alejaron, con excepción de algún suave soneto en el que se hacía referencia al año que termina. Las imágenes de la juventud, de la esperanza y de la primavera declinantes, el que ocupó su memoria vagamente. Se apresuró a decir mientras marchaban por otro sendero: «No es este uno de los caminos que conducen a Winthrop», pero nadie la escuchó. «O al menos nadie», respondió. Winthrop o sus alrededores, donde los jóvenes solían vagabundear, era el lugar al que se dirigían. Una larga marcha entre caminos donde trabajaban los arados y en los que los surcos recién abiertos hablaban de las tareas del labrador, iban en contra de la dulzura de la poesía y sugerían una nueva primavera. Llegaron entonces a lo alto de una colina que separaba a Uppercross de Winthrop, y desde donde se podía contemplar una vista completa del lugar al pie de la elevación. Winthrop, nada bello y carente de dignidad, se extendía ante ellos, una casa baja, insignificante, rodeada de las construcciones y edificios típicos de una granja. María exclamó:
¡Válgame Dios! ¡Ya estamos en Winthrop! No tenía idea de haber caminado tanto. Creo que deberíamos volver ahora. Estoy demasiado cansada. Enriqueta, consciente y avergonzada, no viendo aparecer al primo Carlos por ninguno de los senderos, ni surgiendo de ningún portal, se disponían a cumplir con el deseo de María. «¡Oh, no!», dijo Carlos Musgrove. «¿No? No», dijo Luisa con mayor energía, y, llevando a su hermana a un pequeño rincón, pareció argumentar con ella airadamente sobre el asunto. Carlos, por otra parte, deseaba ver a su tía, ya que el destino los había llevado tan cerca. Era asimismo evidente que, temeroso, trataba de inducir a su esposa a que los acompañara, pero este era uno de los puntos en los que la dama mostraba su tenacidad y así, pues, cuando se le recomendó la idea de descansar un cuarto de hora en Winthrop, ya que estaba agotada, respondió: «Oh, no, desde luego que no», segura de que el descenso de aquella colina le ocasionaría una molestia que no recompensaría ningún descanso en aquel lugar. En una palabra, sus ademanes y sus modos afirmaban que no tenía la más remota intención de ir. Después de una serie de debates y consultas, convinieron con Carlos y sus dos hermanas que él y Enriqueta bajarían por unos pocos minutos a ver a su tía, mientras el resto de la partida los esperaría en lo alto de la colina. Luisa parecía la principal organizadora del plan, y como bajó algunos pasos por la colina hablando con Enriqueta, María aprovechó la oportunidad para mirarla, desdeñosa y burlona, y decir al capitán Wentworth: «No es muy grato tener tal parentela, pero le aseguro a usted que no he estado en casa más de 2 veces en mi vida. Nunca he estado en esa casa más que 2. Solo he estado en esa casa 2 veces en mi vida». No recibió más respuesta que una artificial sonrisa de asentimiento, seguida de una desabrida mirada, al tiempo que le volvía la espalda, y Ana conocía demasiado bien el significado de esos gestos. El borde de la colina donde permanecieron era un alegre rincón. Luisa volvió y María, habiendo encontrado un lugar confortable para sentarse en los umbrales de un pórtico, se sentía por demás satisfecha de verse rodeada de los demás. Pero Luisa llevó consigo al capitán Wentworth con el objeto de buscar unas nueces que crecían junto a un cerco, y cuando desaparecieron de su vista, María dejó de ser dichosa. Comenzó a enfadarse hasta con el asiento que ocupaba. Seguramente Luisa había encontrado uno mejor en alguna otra parte. Se aproximó hasta la misma entrada del sendero, pero no logró verlos por ninguna parte. Ana había encontrado un buen asiento para ella, en un banco soleado, detrás de la cerca en donde estaba segura se encontraban los otros 2. María volvió a sentarse, pero su tranquilidad fue breve. Tenía la certeza de que Luisa había encontrado un buen asiento en alguna otra parte y ella debía compartirlo. Ana, realmente cansada, se alegraba de sentarse, y bien pronto oyó al capitán Wentworth y a Luisa marchando detrás del cerco, en busca del camino de vuelta entre el rudo y salvaje sendero central. Venían hablando. La voz de Luisa era la más distinguible. Parecía estar en medio de un acalorado discurso. Lo primero que Ana escuchó fue: «Y por esto la hice ir. No podía soportar la idea de que se asustara de la visita por semejante tontería». «¿Qué?
¿Habría acaso yo dejado de hacer algo que he deseado hacer y que creo justo por los aires y las intervenciones de una persona semejante o de cualquier otra persona? No. Por cierto que no es tan fácil hacerme cambiar de idea. Cuando deseo hacer algo, lo hago. Y Enriqueta tenía toda la determinación de ir a Winthrop hoy, pero lo hubiera abandonado todo por una complacencia sin sentido. Entonces, ¿se hubiera vuelto de no haber sido por usted? Así es, casi me avergüenza decirlo. Suerte para ella tener un criterio como el de usted a mano. Después de lo que me ha dicho y de lo que yo mismo he observado la última vez que los vi juntos, no me cabe la menor duda de lo que está ocurriendo. Me doy cuenta de que no es solo una visita de cortesía a su tía. Gran dolor espera a ambos cuando se trate de asuntos importantes para ellos, cuando se requieran en realidad certeza y fuerza de carácter. Si ya ella no tiene determinación para imponerse en una niñería como esta, su hermana es una criatura encantadora, pero bien veo que es usted quien posee un carácter decidido y firme. Si aprecia la felicidad de ella, procure infundirle su espíritu. Esto, sin duda, es lo que usted ya está haciendo. El peor mal de un carácter indeciso y débil es que jamás se puede contar con él enteramente. Jamás podemos tener la certeza de que una buena impresión sea duradera. Cualquiera puede cambiarla. Dejemos que sean felices aquellos que son firmes. Aquí hay una nuez, exclamó, cogiendo una de una rama alta. Tomemos este ejemplo. Una hermosa nuez que, dotada de fuerza original, ha sobrevivido a todas las tempestades del otoño. Ni un punto, ni un rincón débil. Esta nuez prosiguió con juguetona solemnidad. Mientras muchas de las de su familia han caído y han sido pisoteadas, es aún dueña de toda la felicidad que puede poseer una nuez. Luego, volviendo a su tono habitual, continuó. Mi mayor deseo para todas aquellas personas que me interesan es que sean firmes. Si Luisa Musgrove desea ser feliz en el otoño de su vida, debe preservar y emplear todo el poder de su mente. Al terminar de hablar, solo le respondió el silencio. Hubiese sido una sorpresa para Ana que Luisa hubiera podido contestar de inmediato a este discurso. Palabras tan interesantes, dichas con tanto calor. Podía imaginar lo que Luisa sentía. En cuanto a ella, temía moverse por miedo a ser vista. Al paso de ellos, una gruesa rama la protegió y pasaron sin advertir su presencia. Antes de desaparecer, sin embargo, volvió a oírse la voz de Luisa. María es muy buena en ciertos aspectos, dijo, pero a veces me enfada con su estupidez y orgullo. El orgullo de los Elliot tiene demasiado del orgullo de los Elliot. Hubiéramos preferido que Carlos se casara con Ana. ¿Sabía usted que era a esta a quien pretendía? Después de una pausa, el capitán Wentworth preguntó. ¿Quiere decir que ella lo rechazó? Eso mismo. ¿Cuándo ocurrió esto? No podría decirlo con exactitud, porque Enriqueta y yo estábamos por entonces en el colegio. Creo que un año antes de que se casara con María. Hubiera deseado que Ana aceptara. A todos nos gustaba ella muchísimo más. Y papá y mamá siempre han creído que todo fue obra de su gran amiga Lady Russell. Ellos creen que Carlos no era lo suficientemente cultivado para conquistar a Lady Russell y que, por consiguiente, esta persuadió a Ana de rechazarlo.
Las voces se alejaban y Ana no pudo oír más. Sus propias emociones la mantuvieron quieta. El destino fatal del que escucha no podía aplicársele enteramente. Había oído hablar de ella misma, pero no había oído hablar mal. Y, sin embargo, aquellas palabras eran de dolorosa importancia. Supo entonces cómo consideraba su propio carácter el capitán Wentworth, y el sentimiento y la curiosidad adivinados en las palabras de él la agitaban en extremo. Pronto pudo, fue a reunirse con María y ambas se dirigieron a su primitivo puesto, pero solo sintió un alivio cuando todos se encontraron de nuevo reunidos y la partida se puso en marcha. Su estado de ánimo requería de la soledad y del silencio, que pueden hallarse en un grupo numeroso de personas. Carlos y Enriqueta volvieron acompañados, como era de presumir, por Carlos Hayter. Los detalles de todo este asunto, Ana no podía entenderlos. Hasta el capitán Wentworth parecía no estar del todo enterado. Era evidente, sin embargo, cierto retraimiento de parte del caballero y cierto enternecimiento de parte de la dama, como asimismo que ambos se alegraban de verse nuevamente. Enriqueta parecía un poco avergonzada, pero su dicha era evidente. En cuanto a Carlos Hayter, se le notaba demasiado feliz y ambos se dedicaron el uno a la otra casi desde los primeros pasos de la vuelta a Uppercross. Todo parecía indicar que era Luisa la candidata para el capitán Wentworth. Jamás había sido algo tan evidente. Si es que eran necesarias nuevas divisiones de la partida o no, no podía decirse, pero lo cierto es que ambos caminaron lado a lado casi tanto tiempo como la otra pareja. En una amplia pradera donde había espacio para todos, se habían dividido ya de esta manera, en 3 partidas distintas. Ana necesariamente pertenecía a aquella de las 3 que mostraba menos animación y complacencia. Se había unido a Carlos y a María, tan cansada que llegó a aceptar el otro brazo de Carlos. Pero Carlos, pese a encontrarse de buen humor con respecto a ella, parecía enfadado con su esposa. María se había mostrado insumisa y ahora debía sufrir las consecuencias, que no eran otras que el abandono que hacía del brazo de ella a cada momento para cortar con su bastón algunas ortigas que sobresalían del cerco. María comenzó a quejarse, como siempre, arguyendo que el estar situada al lado del cerco hacía que se la molestase a cada instante, mientras que Ana marchaba por el lado opuesto sin ser incomodada. A esto respondió él abandonando el brazo de ambas y emprendiendo la persecución de una comadreja que vio por casualidad. Entonces casi llegaron a perderlo de vista. La larga pradera bordeaba un sendero, cuya vuelta final debían cruzar, y cuando toda la comitiva hubo llegado al portal de salida, el coche que se había oído marchar en la distancia por largo tiempo llegó hasta ellos, y resultó ser el birlocho del almirante Croft. Él y su esposa acababan de realizar el proyectado paseo y regresaban a casa. Después de enterarse de la larga caminata hecha por los jóvenes, amablemente ofrecieron un asiento a cualquiera de las señoras que se encontrara particularmente cansada. De esta forma le evitarían andar una milla y, por otra parte, proyectaban cruzar Uppercross. La invitación fue general, pero todas la declinaron.
Las señoritas Musgrove no se sentían fatigadas para nada. En cuanto a María, o bien se sintió ofendida de que no le hubiesen preguntado primero, o bien el orgullo de los Elliot se sublevó ante la idea de hacer de tercero en la silla de un pequeño birlocho. La partida había cruzado ya el sendero y subía por el declive opuesto. Y el almirante había puesto en movimiento su caballo cuando el capitán Wentworth se aproximó para decir algo a su hermana. ¿Qué era? Pudo adivinarse por el efecto causado. Señorita Elliot, de seguro está usted cansada, dijo Mrs. Croft. Permítanos el placer de llevarla a casa. Hay muy cómodamente lugar para 3, puedo asegurárselo. Si todos tuviéramos sus proporciones, diría que hay sitio para 4. Debe venir con nosotros. Ana, aún en el sendero, y, aunque instintivamente quiso negarse, no se le permitió proseguir. El almirante acudió en ayuda de su esposa, y fue imposible rehusar a ambos. Se apretujaron cuanto fue posible para dejarle espacio, y el capitán Wentworth, sin decir palabra, la ayudó a trepar al carruaje. Sí, lo había hecho. Se encontraba sentada en el coche y era él quien la había colocado allí. Su voluntad y sus manos lo habían hecho. Esto se debía a la percepción que él tuvo de su fatiga y a su deseo de darle descanso. Se sintió muy afectada al comprobar la disposición de ánimo que abrigaba hacia ella y que todos estos detalles ponían de manifiesto. Esta pequeña circunstancia parecía el corolario de todo lo que había ocurrido antes. Ella lo entendía. No podía perdonarla, pero no podía ser descorazonado hacia ella, pese a condenarla en el pasado, recordándolo con justo y gran resentimiento. A pesar de no importarle nada de ella y de comenzar a interesarse por otra, no podía verla sufrir sin el deseo inmediato de darle alivio. Era el resto de los antiguos sentimientos, un impulso de pura e inconsciente amistad, una prueba de su corazón amable y cariñoso. Y ella no podía contemplar todo esto sin sentimientos confusos, mezcla de placer y dolor, sin poder decir cuál de los dos prevalecía. Sus respuestas a las atenciones y preguntas de sus compañeros fueron inconscientes al principio. Habían andado la mitad del rudo sendero antes de que ella comprendiera de lo que estaban hablando. Hablaban de Federico. Ciertamente está interesado en alguna de estas 2 muchachas. Sofía, decía el almirante. Pero ni él mismo sabe en cuál de las 2. Ya las ha cortejado bastante como para saber a cuál escoger. Esta indecisión es consecuencia de la paz. Si hubiera guerra, ya habría escogido hace tiempo. Los marinos, señorita Elliot, no podemos permitirnos el lujo de hacer un cortejo largo en tiempos de guerra. ¿Cuántos días pasaron, querida, entre el primer día que te vi y aquel en que nos sentamos juntos en nuestras propiedades de North Yarmouth? Mejor no hablar de ello, querido, dijo Mrs. Croft suavemente, porque si Miss Elliot oyera cuán rápidamente llegamos a entendernos, nunca entendería que hayamos sido tan felices juntos. Te conocía, sin embargo, de oídas desde mucho antes. Y yo había oído hablar de ti como de una muchacha muy bonita. Por otra parte,
¿Qué teníamos que esperar? No me gusta esperar mucho por nada. Desearía que Federico se diese prisa y nos trajese a casa una de estas damitas de Kellynch. Siempre habrá allí compañía para ellas. Y en verdad son muy agradables, aunque apenas distingo a una de la otra. Muchachas sinceras y de buen carácter realmente, dijo Mrs. Croft, en tono de tranquilo elogio, con algo en la manera de hablar que hizo pensar a Ana que no consideraba a ninguna de las dos hermanas dignas de casarse con su hermano. Y de una familia muy respetable. No se podría encontrar mejores parientes. Mi querido almirante, ese poste. Nos vamos contra ese poste. Pero empuñando ella misma las riendas, evitó el peligro. Más adelante evitó un surco y el caer bajo las ruedas de un coche grande. Ana, ligeramente divertida de la manera de conducir de ambos, unidos sobre las riendas, lo que también podía ser un símbolo de su unión en otros aspectos, se encontró tranquilamente de vuelta en su casa. Aquí termina el capítulo 10, capítulo número 10, del libro que se titula Persuasión, cuya autora es la escritora de origen inglés Jane Austen. Hoy es sábado 23 de octubre del 2021. Faltan solo 17 minutos para que sean las 11 de la mañana.